¿Qué tal, queridos amigos? La situación diplomática de nuestro país es verdaderamente penosa. No se trata de hablar solo del caso de Ecuador, que no tiene justificación el gobierno ecuatoriano para haber allanado la Embajada de México, bajo ningún concepto. Allanó la soberanía nacional de nuestro país. Y esto no puede justificarse bajo ninguna circunstancia. Yo creo que la ruptura de relaciones con Ecuador era absolutamente necesaria, a pesar de que el presidente de Ecuador reclama al mandante perafustán mexicano el hecho de que se haya pronunciado sobre las elecciones del año pasado en ese país y sobre todo hablando barbaridades tontas, especulaciones sobre el asesinato de uno de los candidatos, Fernando Villavicencio, que era, por cierto, un periodista de investigación, de esos que odia mucho Andrés Manuel López Obrador. El caso es que Ecuador estaba totalmente fuera de proporción, su gobierno, al invadir la embajada de México en Quito y sustraer de ella al ex vicepresidente Glass, quien estaba asilado en la embajada. Tenga o no razón el hecho de que estuviera asilado en México, tengan o no razón los diplomáticos mexicanos o el propio presidente de esta nación tan lastimada por el mal gobierno, el hecho es que las embajadas son intocables porque son territorio de los países que las ocupan. Eso está claro. Y no puede intervenir ningún tipo de fuerza policíaca o armada para rescatar, supuestamente, para aprender más bien a un ex vicepresidente que estaba refugiado en ella. Aquí se han perdido todos los conceptos de moral diplomática. Ecuador se justifica diciendo que era un criminal, pero aún siendo un criminal, si estaba en la Embajada de México, la Embajada de México está por encima, totalmente por encima de cualquier otro concepto que pudiera justificar el allanamiento de su sede. Esto es un acto de provocación inusual, inusitado. Yo apoyo en esto al gobierno de México al romper relaciones con Ecuador, sin ninguna duda. No se trata de que nos caiga bien o mal el señor López Obrador, que pues ya saben ustedes que a mí me cae profundamente mal, que es un corrupto igual que sus hijos y sus hermanos. Pero esto no es contra el señor mandante Perafustán, es contra la soberanía de nuestro país. Y Ecuador tiene que rendir cuentas, porque eso que dice de que tenía derecho a allanar la embajada porque no era un refugiado político, sino un delincuente común, no justifica de ninguna manera el allanamiento de nuestra sede diplomática. Y Ecuador tiene que rendir cuentas, pero tiene que rendir cuentas ya de lo que se atrevió a hacer en contra de México, porque esto puede ir escalando. Y desgraciadamente el mandante Perafustán quiso bajarle el tono y ni siquiera ha decretado la expulsión de los diplomáticos ecuatorianos cuando en Ecuador ya se designó como persona non grata a quien era embajadora de México en ese país. Esto no tiene límite alguno. Se tiene que actuar con rigor absoluto. Se tienen que ir los diplomáticos ecuatorianos de nuestro país. Se tienen que ir ya, con la vergüenza de ser señalados como miembros de una embajada de un país que no conoce las mínimas reglas de la política internacional
ni el derecho internacional, ni nada que lo pueda justificar en su acción inusitada de invadir la embajada mexicana. México está muy por encima de estas torpezas supuestamente judiciales del gobierno ecuatoriano. Y ese es el punto clave para entender el conflicto. Más allá de las torpezas de nuestro mandante Pelafustán, más allá de todo, a México se le debe respetar. Porque si permitimos que se ofenda nuestra soberanía, como lo ha hecho Ecuador, entonces no vamos a tener ninguna dignidad para hacer frente a las querellas internacionales que puedan surgir, porque el señor López ha tenido conflictos diplomáticos con una muy grande cantidad de naciones. España, Bolivia, Perú, ahora Ecuador, pero también con Israel, en donde ya existe un diferendo fuerte por la extradición de Tomás Herón, uno de los villanos favoritos de Andrés Manuel y su cuarta transformación. Esto tiene que corregirse, y Alicia Bárcenas, la canciller, no parece tener los tamaños para enfrentar esta oleada de discusiones diplomáticas que rayan en la ofensa profunda hacia el pueblo de México. Y dicho esto, hoy dentro de unas horas, es el primer debate presidencial. Llegan las candidatas bastante golpeadas. Oficialmente llegan bien, porque están vivas. Llega el otro, el Esquirol, con su sonrisa colgate, creyendo que con eso va a impresionar al público y con esa capacidad para sumarse al cañón de los ataques a una y otra candidata. A ver si no le llaman misógino por decir lo que tenga que decir. Pero es obvio que la que tiene más que ganar en este debate es la candidata del Frente Fuerza y Amor por México, Fuerza y Corazón por México. Y la que tiene más que perder es Claudia Sheinbaum. Por eso ni siquiera fue al ensayo del debate. Por eso ha procurado evadir todo tema que tenga que ver con el debate. Por eso dice que su gran ventaja en votos es suficiente para incluso ausentarse del debate si así lo quiere, como se ha ausentado de las invitaciones que le han formulado diversos sectores empresariales, diversos sectores sociales, diversas universidades, a las que no ha querido confrontar por temor claro a las interrogantes que plantee su presencia. Sobre todo porque se ha convertido en la defensora número uno de un régimen que no tiene defensa, de un presidente que cada vez está más hundido en su soberbia y en su desesperación. El debate, pues, va a ser entre quienes quieren cambiar las cosas y quienes apoyan a la cuarta transformación de manera miserable, porque yo considero que el candidato de Movimiento Ciudadano, que se mete en la jaula de las mujeres, pues va a ser exhibido como lo que es, un esquirol que está sirviendo los intereses de Morena y de sus adherentes. Si fuera verdaderamente razonable y se diera cuenta de lo poco que ha levantado el señor Álvarez Maínez, dejaría su candidatura y se sumaría a la oposición para tratar de derribar a este monstruo que ha ido creciendo, que se llama Cuarta Transformación. Un monstruo ávido de cabezas, ávido de ciudadanos, ávido de sangre. Un monstruo que hemos permitido a los mexicanos que crezca mucho más de lo que debió crecer y que lamentablemente ahora debe enfrentar, sin duda alguna, el juicio de la historia. El debate final lo va a realizar la historia misma
de este periodo ingrato que hemos vivido los mexicanos. Yo espero mucho del debate. Hay por ahí que dice que el debate va a tener poca importancia en cuanto a la repercusión ciudadana. Yo pienso lo contrario. Yo pienso que por primera vez en México este debate va a ser de trascendental importancia porque sencillamente vamos a conocer hasta dónde llega el cinismo de una candidata, la fuerza guerrera de otra y el esquiroleo del candidato de Movimiento Ciudadano. No se lo pierdan, ¿eh? Debe estar muy bueno. No me van a callar y lo digo hoy y siempre con cero cobardía.